teórico correspondiente al área disciplinar Fundamentos de la Ortodoncia. Yo soy la profesora adjunta del área Fundamentos de la Ortodoncia. Hoy tuve un problema al ingresar a la reunión anterior, por eso no pude saludarles a tiempo. Bueno, y con esta clase pretendo que ustedes den el paso inicial a los conocimientos básicos que se les va a ir desarrollando durante todo el cursado. Conocimientos básicos en ortodoncia. El tema de hoy es qué es la ortodoncia, división de la ortodoncia en distintas ramas, y vamos a hablar también, espero tener tiempo porque es un tema bastante largo, de lo que es la nomenclatura ortodóntica, es decir, que a través de esto ustedes van a conocer palabras y vocablos para poder manejarnos con nuestros pares dentro de la especialidad. Cuando quieran, empezamos. Doctora Andrea, ¿le parece que ya están todos? ¿Que ya ingresaron? ¿Siguen ingresando? Sí, Empiezo. presentar nomás. Sí. Bueno, comenzamos entonces. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la ortodoncia. La ortodoncia es la rama de la odontología que tiene por objeto el estudio de la prevención, la corrección de las alteraciones de posición de las piezas dentarias y de la oclusión y por ende de la armonía dentomaxilofacial durante la época de crecimiento, decíamos en un comienzo, pero actualmente sabemos que también podemos realizar ortodoncias en adultos durante la época de crecimiento con el objeto de establecer la oclusión, las funciones bucales normales que nos llevarán a lograr equilibrio en las proporciones y quizás lo que el paciente es el motivo que el paciente lleva a la consulta, que es lograr estética facial. Si tenemos en cuenta o empezamos a analizar el significado en sí de la palabra ortodoncia, podemos decir que esta deriva del griego orto derecho, odontos diente, o también puede tener un significado que se parte del latín ortoc derecho, odontoc diente, que es lo que se le daba en un primer momento una significación muy estricta y muy incompleta a lo que era la ortodoncia, porque de acuerdo a esto tenemos que considerar que la ortodoncia considera tratamientos o lograr como objetivo enderezar las piezas dentarias y nada más, pero como vimos el concepto anterior, la ortodoncia tiene un significado y objetivos que son mucho más amplios. ¿Por qué decimos que es el estudio? Porque para poder realizar un tratamiento de ortodoncia, el que lo realiza, el especialista, debe conocer perfectamente al individuo, sobre todo si estamos tratando niños a temprana edad, conocer perfectamente bien cuál es su crecimiento y desarrollo normal, en qué etapa de crecimiento está de acuerdo a la edad, y también cómo va evolucionando la oclusión del niño desde la arcada primaria, arcada mixta, arcada permanente, cómo va evolucionando la oclusión en las distintas arcadas, para conocer primero lo normal y de acuerdo a eso poder detectar si existen alteraciones. Y también conocer la etiología de las maloclusiones para que podamos detectar un determinado factor etiológico que puede ser causal de una maloclusión. De ahí es que debemos estudiar para poder realizar esta especialidad. También decíamos que aparte de estudiar, previene, es decir, evita a partir de distintas acciones que se produzca un daño, anticipándose al daño. Por ejemplo,
vemos un chico que presenta algún hábito, sabemos que ese hábito o esa acción, por ejemplo, succión digital, realizado en tiempo prolongado con demasiada compresión que genera la succión del dedo sobre la cavidad bucal, esto con el tiempo va a provocar una alteración o una deformación en el niño. Entonces, a veces sin la utilización de ningún tipo de aparatología, pero con el solo hecho de enseñar, aconsejar a los padres, de tratar de evitar de que el niño persista en ese hábito, ya estamos haciendo prevención. Es decir, que durante la prevención todavía a veces no utilizamos ninguna aparatología. El solo hecho de controlar que la oclusión primaria, la dentición primaria, se encuentre en salud, ya estamos haciendo prevención, porque sabemos que la presencia de caries puede llevar a pérdida prematura de piezas dentarias y por lo tanto indirectamente va a ser un factor etiológico de maloclusión. Por eso debemos prevenir, cuidar la cavidad bucal y evitar pérdidas prematuras de piezas dentarias temporarias. Y si por algún motivo esto sucede, colocar aparatos que son mantenedores de espacio. Eso sería el objetivo de la ortodoncia, que es prevenir. Otro objetivo es el de corregir. ¿Cuándo vamos a corregir? Cuando ya encontramos una alteración, una maloclusión, y no únicamente vamos a referir nuestro tratamiento a la cavidad bucal del niño o del adolescente en forma local, sino también tratar de hacer tratamientos en forma integral. A veces, o la mayoría de las veces, tratamos también de corregir o evaluar problemas de postura, problemas de órganos próximos a la cavidad bucal que pueden estar alterados y repercutir en una maloclusión. Por ejemplo, vamos a ver cuando estudiemos etiología de las maloclusiones, cómo las obstrucciones de las vías aéreas puede ocasionar que el individuo respire por la boca, con el consiguiente problema de poder provocar alteraciones bucales, que ya vamos a ir viendo todo eso. ¿Por qué decimos que durante la época de crecimiento? Decimos que durante la época de crecimiento, pero sabemos que la ortodoncia también se puede realizar en adultos. Durante la época de crecimiento, a temprana edad, sería tratar al niño entre los 3 a los 9 años, es decir, durante una dentición primaria o mixta, que sería la ortodoncia precoz y preventiva, con la ventaja de que tenemos a nuestro favor, la mayoría de las veces, poder estimular ciertos centros de crecimiento en el niño, que a temprana edad es muy maleable, entonces vamos preparando la cavidad bucal para evitar una determinada maloclusión que de antemano sabemos que puede ocasionarse, ¿no es cierto? Es decir, monitoreamos al niño desde temprana edad y, como decía hoy, a través de la ortodoncia preventiva, vemos cómo podemos ir actuando en las distintas edades. Pero con la desventaja de este tipo de ortodoncia precoz y preventiva es que el niño a veces a temprana edad es poco colaborador. Después tenemos la ortodoncia óptima, que es aquella que se desarrolla en edades que va de 12 a 18, 20 años, que decimos que es la ortodoncia óptima. ¿Por qué? Porque aquí el paciente generalmente es colaborador y concurre con la necesidad o manifestándonos su deseo de corregir una determinada maloclusión. Entonces, generalmente colabora con el tratamiento. Y la ortodoncia tardía, que es aquella que se realiza ya en un adulto joven o un adulto mayor,
que va a realizarse ya en forma conjunta con otras disciplinas, por ejemplo, con el protesista, con el cirujano, para realizar una rehabilitación completa. Nosotros acá en este módulo vamos a tratar al niño, es decir, que vamos a desarrollarnos en lo que es visualizar al niño desde el punto de vista de la ortodoncia precoz, preventiva e interceptiva. Hasta ahí. Y vamos a brindarles también conocimientos de la ortodoncia correctiva. La ortodoncia tardía, bueno, sabemos que existe, pero no vamos a ver casos, ¿no? ¿Con qué finalidad? De restablecer la oclusión y las funciones bucales normales. ¿Para qué? Para lograr un equilibrio de las proporciones y la estética facial. Sabemos que arcos dentarios correctamente alineados, nivelados, con todas las piezas dentarias sanas y presentes en boca, y que se mantengan en una buena oclusión con su antagonista, va a servir como de armazón y va a servir como de andamiaje para hacer la base donde se van a apoyar los tejidos blandos para conformar el rostro del paciente. Por lo tanto, una maloclusión va a tener una acción directa, indeseada en lo que es el rostro del paciente. Eso vamos a ver cuando estudiemos examen facial. Entonces, para tener un equilibrio de proporciones y estética facial, debemos tener la boca sana y evitar maloclusiones. Y si existen, tratarlas. El tratamiento en forma temprana, lo más precoz posible, es lo ideal. Por eso es que debemos monitorear al niño ya con la ayuda del odontopediatra desde temprana edad. ¿Por qué decimos que la ortodoncia considera importante el estudio desde el punto de vista profesional, científico y social? Profesional, porque para poder realizar tratamientos de ortodoncia se debe hacer una especialidad. Es decir, que ustedes en el grado van a recibir conocimientos básicos, de ahí el nombre de la materia, fundamentos de la ortodoncia, nada más que quizás, y es muy importante de hacerlo, detectar alteraciones si quieren adquirir conocimientos en la especialidad, hacen la carrera de especialista y pueden hacer los tratamientos, y si no, derivarlos a tiempo. ¿Por qué científico? Porque todas las técnicas que hoy en día son muy variadas, las técnicas, los materiales empleados, todos tienen muchos trabajos de investigación de años antes de que se implemente una determinada técnica que avalan la utilización de los mismos. Es decir, que constantemente la ortodoncia está estudiando y está haciendo trabajos de investigación para poder avanzar. Y quizás es una de las especialidades que más avanza en lo que va agregando, digamos, a lo que puede ofrecer al paciente. Y social, porque ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, que el individuo no únicamente puede presentar problemas de caries y enfermedad periodontal, sino también problemas de maloclusión. Es decir, que dentro de las afecciones que puede tener un individuo, también, en tercer lugar, figuran las maloclusiones y deben ser tratadas. Bueno, ¿cómo se divide la ortodoncia? Algo ya fuimos hablando, en preventiva, interceptiva, correctiva y contentiva. Hoy vimos cómo se dividía la ortodoncia de acuerdo al momento en que iba a actuar en ortodoncia. Precoz o preventiva, decíamos, ortodoncia óptima y ortodoncia tardía. Esta sería otra división de la ortodoncia que va más enfocada a el modo de acción de la ortodoncia. La ortodoncia puede ser preventiva, como decíamos hoy, es aquella que va a tomar acciones previas a que se instale una maloclusión para evitar
que la misma se instale y ocasione daños. Por ejemplo, el tratamiento precoz de un hábito, por ejemplo, la presencia de un mesiodens, una pieza dentaria que erupciona entre los incisivos centrales superiores y que se detecta en forma temprana a través de una radiografía. A veces todavía el mesiodens puede ser que ni ha erupcionado en cavidad bucal, se detecta y sabemos que ese mesiodens, si llega a erupcionar, va a generar una maloclusión. Entonces, hacemos el tratamiento antes de que erupcione para evitar que se produzca la alteración. Eso sería una prevención. Por ejemplo, cuando se pierde una pieza dentaria temporaria en forma prematura, debemos utilizar mantenedores de espacio para conservar ese espacio, evitando migración de las piezas dentarias vecinas. Son distintas acciones que hacemos en la ortodoncia preventiva para evitar maloclusiones. Por eso es que debemos estudiar, saber, conocer qué es lo normal para poder estar monitoreando al niño, y eso ya desde el odontopediatra, y saber que tal o cual situación va a generar una alteración, entonces trabajar en forma preventiva temprano. Cuando esto no sucede por determinado motivo, por ejemplo, se ha hecho una extracción y no se colocó el mantenedor de espacio, entonces posiblemente en 20 días a veces ya es suficiente como para que se produzca la migración de las piezas dentarias vecinas, y hay una pérdida de espacio. Entonces, ponemos a veces, ahí sí en la ortodoncia preventiva, interceptiva, perdón, ya podemos colocar un pequeño aparato que va a hacer una determinada acción. Por ejemplo, ganar el espacio perdido. Cuando no actuamos a tiempo en la presencia de un hábito y ya el hábito empezó a generar una determinada maloclusión, por ejemplo, interposición lingual, utilizamos un aparato que va a recordar o reeducar a la lengua para que no tome una posición inadecuada generando una maloclusión. Entonces, ahí ya en la ortodoncia preventiva, interceptiva, perdón, vemos cómo ya podemos utilizar un aparato para solucionar la alteración inicial, incipiente y terminó. Por eso se llama interceptiva. Sale al cruce de la alteración y la detiene. Sin llegar a ser todavía correctiva, porque evitamos de que la alteración se magnifique. Después tenemos la ortodoncia correctiva, que es aquella en la que ya la alteración, la maloclusión está instalada y debemos utilizar alguna técnica ortodóntica, ya sea con aparatos removibles o fijos, para hacer la corrección. Y contentiva es la ortodoncia que se va a utilizar al finalizar el tratamiento correctivo para evitar recidivas. Ya vamos a ver cuando demos este tema que la recidiva es la vuelta atrás de la maloclusión. Hay distintos motivos por la cual a veces hay una tendencia, una predisposición a que pueda, después de lograr una corrección óptima, volver en cierto grado la maloclusión. Entonces se toman en cuenta la colocación de aparatos de contención para evitar que esto suceda. Entonces la ortodoncia se divide en preventiva, interceptiva, correctiva y contentiva. ¿Cómo se relaciona la ortodoncia con las distintas ramas de la odontología? Y eso es muy importante cada vez más, saber que debemos trabajar en interdisciplina. Y son muchas las ramas de la odontología con las que podemos trabajar. El ortodoncista solo conociendo distintas técnicas ortodónticas, si no está acostumbrado a trabajar en forma interdisciplinaria, no va a lograr nunca un tratamiento integral del individuo. Y quizás es con el odontopediatra la persona con la que más vamos a estar en comunicación, sobre todo cuando tratamos
niños desde temprana edad. Y es el odontopediatra al cual nos vamos a dirigir cuando tengamos algún problema en nuestro tratamiento, si es que ya estamos tratando al niño, y es el odontopediatra que va a monitorear el crecimiento, desarrollo del niño, mantenerlo en salud bucal para instruir también a los padres si existe alguna alteración y va a derivar a tiempo o si está capacitado podrá hacer los tratamientos. Con la periodoncia también vamos a trabajar en una forma muy cercana. ¿Por qué? Porque nuestros tratamientos de ortodoncia nos vamos a manejar siempre trabajando a nivel del ligamento de protección, el periodonto de protección, el periodonto de inserción, y el paciente tiene que tener una óptima salud, tiene que tener el óptimo estado bucal para poder iniciar el tratamiento de ortodoncia y mantenerlo durante todo el tratamiento. Es decir, que vamos a trabajar de la mano del periodoncista también, sobre todo cuando hacemos tratamientos en adultos. De la radiología, porque nos va a brindar una serie de recursos, elementos de diagnóstico que nos va a servir para poder evaluar las distintas maloclusiones y llegar a un diagnóstico adecuado. Las radiografías que se piden siempre de rutina son ortopantomografía o radiografía panorámica, también teleradiografías laterales o frontales. También podemos pedir tomografías axiales computadas o con BIM. O sea, vamos pidiendo los elementos de diagnóstico de acuerdo a la necesidad. Debemos conocer también a la anatomía para saber cuál es la anatomía normal del individuo de acuerdo a la edad, conocer la anatomía de las piezas dentarias para poder detectar cuando existe alguna alteración. Conocer la fisiología normal de la cavidad bucal para poder detectar, lógicamente, si existen alteraciones en esa fisiología. Con la cirugía también nos relacionamos porque durante los tratamientos muchas veces necesitamos realizar extracciones o exodoncias simples o también exodoncia de piezas dentarias retenidas para la exodoncia de los terceros molares. También nos relacionamos con biomateriales porque tenemos que estar siempre actualizados en cuanto a los materiales que vamos a utilizar, conocer sus propiedades, qué materiales vamos a utilizar en cada caso. Con la prótesis, porque la prótesis es quizás la que nos va a, en algunas situaciones, permitir rehabilitar completamente al paciente con ortodoncia y prótesis. También la ortodoncia nos enseña a manejar los distintos aceros, los acrílicos. Entonces, siempre también podemos acercarnos a los protecistas. ¿Con qué ramas médicas? Con el pediatra. Con el pediatra porque tenemos que saber que el niño, si atendemos niño o el adulto, sería entonces con el clínico general, porque el individuo tiene que estar en buen estado de salud. Y si tiene una patología crónica, debe ser tratado y monitoreado durante todo el tratamiento de esa patología. Por eso es que debemos estar en contacto con el pediatra, si tratamos niños, o con el clínico general o el clínico que atiende a ese paciente en forma permanente. Con el otorrinolaringólogo, porque decíamos hoy que hay maloclusiones que se deben a obstrucciones de las vías aéreas. Es muy común. Vamos a ver cuando estudiemos etiología de las maloclusiones próximas, por factores próximos a la cavidad bucal, las obstrucciones de las vías aéreas por adenoides, por amígdalas hipertrofiadas, deben ser tratadas por el otorrinolaringólogo antes
de iniciar el tratamiento de ortodoncia y también monitoreado durante el tratamiento. También con el endocrinólogo, en el caso de que existan problemas hormonales, sobre todo durante el crecimiento del chico, con el cirujano plástico también. Bueno, y ahora vamos a hacer, aclarar, no quiero decir comparar, pero hablar un poco de lo que es la ortopedia funcional, porque antiguamente se utilizaba la palabra ortopedia y ortodoncia como sinónimos. La ortopedia también deriva, si analizamos la palabra en sí, del griego orto, que significa derecho, y del griego paideia, que significa educar o corregir. Es decir, que la ortopedia va a utilizar aparatos que van a tratar de mantener o corregir alteraciones o deformaciones en el individuo, ya sea a temprana edad o también en adulto. Eso desde el punto de vista médico en general. Pero, bueno, también podemos escuchar que se dice ortopedia dentaria, ortopedia dentomaxilar, dentomaxilofacial. Pero es muy común escuchar de que la ortopedia es aquella que se realiza con aparatologías removibles y la ortodoncia es la que va a utilizar aparatología fija. En realidad no es tan así, porque la ortopedia funcional también puede utilizar aparatología fija y la ortodoncia en determinados momentos aparatología removible, como las placas activas. Quizás la diferencia mayor es que la ortopedia funcional va a trabajar en la dentición primaria y mixta entre una edad de 3 a 10 años y va a estar más referida a la ortodoncia preventiva interceptiva y la ortodoncia en sí va a ser aquella que ya va a realizar correcciones en niños con dentición permanente entre 11, 12 años y más, como veíamos recién. Entonces, ortopedia funcional a temprana edad trabaja más sobre la función de la cavidad bucal para que ésta se produzca normalmente, trabajando a nivel del correcto desarrollo de los maxilares, para que por ende podamos preparar la cavidad bucal para que las piezas dentarias permanentes posteriormente erupcionen en forma adecuada. Es decir, que la ortopedia funcional trabaja a temprana edad en forma indirecta sobre la maloclusión, es decir, prepara la cavidad bucal para una buena oclusión futura cuando erupcionen los dientes permanentes. En cambio, la ortodoncia ya tiene recursos terapéuticos que va a trabajar tomando las piezas dentarias para movilizarlas y corregir las maloclusiones. Esa es la diferencia que hay. Es decir, que la ortopedia funcional va a trabajar entonces con fuerzas biológicas y naturales, redireccionando las mismas fuerzas que que se generan en la cavidad bucal durante la producción de las funciones y que éstas sean adecuadas para poder mantenerlas en salud y estimular un buen crecimiento. Por ende, el chico con un crecimiento adecuado va a preparar su cavidad bucal para la erupción correcta de las piezas dentarias permanentes. Es decir, que las fuerzas son biológicas y la acción es indirecta. No se trabaja con fuerzas directamente sobre las piezas dentarias. En determinadas situaciones sí, pero el principio, digamos, de los tratamientos ortopédicos es a través de fuerzas biológicas y en forma indirecta. Y la ortodoncia mecánica es aquella que va a utilizar aparatología fija o removible, pero
aplicando fuerzas artificiales directamente sobre las piezas dentarias. ¿Mm? Esto es lo que dije recién. Y se relaciona también la ortodoncia con ciencias paramédicas, como la fonoaudiología, la kinesiología, la psicología. ¿Mm? Con la fonoaudiología, porque de más está decir que podemos realizar las correcciones que quieramos con ortopedia, con ortodoncia, con aparatología fija, removible, pero si no se reeduca, no se elimina el factor etiológico o se reeduca la función, no, la corrección no va a ser íntegra y pueden haber recidivas. Entonces vamos a necesitar del fonoaudiólogo en los casos de que, por ejemplo, tengamos problema de frenillo lingual corto, podemos solicitar la cirugía del frenillo, hacer la corrección interceptiva o la corrección en la edad que quieramos actuar, pero si no hacemos la rehabilitación con el fonoaudiólogo, la mala función va a persistir y la maloclusión puede volver. También con el kinesiólogo podemos trabajar estimulando la musculatura peribucal o también cuando existen problemas posturales. Por ejemplo, cuando estamos tratando un individuo que tiene una escoliosis y tenemos una laterodesviación mandibular, mal podemos corregir la laterodesviación con una aparatología, pero si el chico sigue con una postura inadecuada, al poco tiempo ese tratamiento, por más que haya sido hayamos llegado al final del tratamiento, va a recidivar. También con la psicología, porque a veces los cambios que se producen en la boca del paciente también requiere un apoyo psicológico para que el chico acepte el tratamiento o también para que pueda manejar el problema de la maloclusión. A veces los psicólogos que detectan que un niño tiene problema de conducta por una maloclusión que a veces hasta les causa bullying en la escuela, nos derivan para el tratamiento de la maloclusión en ese niño. Es decir, que siempre estamos en relación también con los psicólogos. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta de este tema. La verdad que es un tema muy amplio, es como el resumen de todo lo que vamos a ver a lo largo de toda Doctora, yo la tengo una exposición. pregunta. Sí, Yo tengo un sobrino, por ejemplo, que se cayó y tuvo fractura de los dos incisivos centrales, 2 años tiene el paciente. por ahí. Le hicieron exodoncia. ¿En este caso se le pondría un mantenedor de espacio o no? Sí, lo que pasa es que bueno, ahí está lo que yo hablaba de la interrelación de trabajar en equipo con el odontopediatra. Porque yo como ortodoncista te puedo decir, sí, hay que mantener el espacio, porque, y ese es un tema que lo van a ver a lo largo del cursado, dentro de los teóricos de odontopediatría, cómo tratar los traumatismos dentarios que pueden ocasionar, bueno, más allá de la pérdida de espacio, también hay que estimular posteriormente ese lugar porque donde hubo la pérdida de esas piezas dentarias hay que estimular el crecimiento. Entonces, es necesario tratar, pero es el odontopediatra el que va a decir, el que conoce al niño, que nos va a decir en qué momento colocar el mantenedor de espacio, qué tipo de mantenedor de espacio. Si el chico es de 2 años, posiblemente el mantenedor de espacio sea fijo, pero fijo con cierta movilidad o monitoreo permanente para que vaya acompañando el crecimiento. Por eso es que hay que trabajar en forma conjunta, porque es el odontopediatra que va a conocer al niño para ver ortodoncista u ortopedista y odontopediatra qué tipo de aparatología sería de acuerdo a la conducta del niño también.
Claro, Pero porque sí en hay este que tratar. caso recurrieron únicamente a un cirujano bucomaxilofacial y le hicieron la exodoncia, digamos. Pero Claro. este profesional dijo que no. Ujú. Entonces, para Bueno, mí era así y para... Entonces, como claro, está muy linda tu pregunta porque realmente que eso sucede. Entonces, hay que aconsejar, hay que hacer mucha promoción de salud en el sentido que los padres deben conocer de que no es únicamente el médico, el cirujano plástico, sino que es una lesión que sucedió en la boca. Entonces, debe consultar también con el odontopediatra, que seguro le va a indicar qué tratamiento realizar. Y el odontopediatra ya le va a decir en qué momento iniciar el tratamiento. Pero hay que gracias. estimular el crecimiento porque acordate que perdió 2 piezas dentarias y eso va a ser o va a tener una repercusión en el crecimiento normal Sí, del porque niño. además presenta piezas dentarias bastante grandes, tiene una Ujú. cavidad bastante, 2 años me dijiste, ¿no? 2 años tiene, sí, Sí. 2 años. Generalmente el solo hecho de la lesión que ocasionó eso, ya van a ver, no me quiero adelantar en eso porque las doctoras de odontopediatría les van a dar un teórico muy, muy completo, pero puede incluso movilizar los gérmenes dentarios. También genera una brida cicatrizal muy gruesa, muy dura sobre el reborde alveolar, que también eso puede influir en que el crecimiento y desarrollo del sector anterior no sea el adecuado, de acuerdo a la intensidad que fue el traumatismo también. Por eso, no sé si contesté tu pregunta, Sí, Yamila, sí, sí, pero contestó. esa, bueno, yo te pregunto a vos ahora, ¿qué ortodoncia estarías haciendo con ese ejemplo que vos me das? ¿Preventiva, interceptiva, correctiva, No, ortodoncia preventiva. preventiva? Preventiva. O sea, Sí, vos sabés ahora, en base a los conocimientos, esto que estamos viendo, que seguro va a haber un problema. Yo te digo que sí. seguro va a haber un problema. Ya hay el problema de la pérdida de piezas dentarias y se debe colocar un mantenedor de espacio. Sí, No porque si dejarlo usted así. viera, es un espacio bastante significativo, ya que él tiene piezas dentarias bastante grandes, digamos, y eran los dos incisivos centrales y eran bastante prominentes, entonces quedó un espacio muy significativo y a mí Claro. me Fíjate que preocupaba las eso ya. funciones bucales, fíjate que las funciones bucales en ese niño, más allá de la ausencia de esas piezas dentarias, las funciones bucales también van a estar alteradas. No va a poder masticar adecuadamente, no va a hacer un buen cierre bucal, seguramente va a interponer la lengua en ese lugar donde faltan las piezas Claro, dentarias. Entonces, todo eso va en forma indirecta a alterar el repercutir. crecimiento y desarrollo y alterar las funciones. Las funciones alteradas también repercute en la forma que va a ir tomando anatómicamente esa cavidad bucal, esos maxilares que están en crecimiento. Bien, Esta, gracias, Yamila, doctora. otra Gracias. pregunta, chicos. Doctora, yo quería saber, hoy se habló de en las clínicas atender a un niño sano para ortodoncia. ¿Ese niño puede tener restauraciones o no? ¿Cómo sería? Sí, puede tener restauraciones que estén en buen estado, ¿no? Sí, tiene que estar en salud el chico. Ajá. ¿Mm? Otra pregunta es, en la odontología preventiva, ¿a partir de qué edad se La empezaba? preventiva, miren, yo les dije hoy que la preventiva era desde los 3 a los 9 años, pero en realidad puede ser la preventiva hoy, eh, el que atiende niños ya lo está realizando desde antes del nacimiento. Fíjate que existen patologías que pueden ser detectadas ya en el antro materno a través de una ecografía, por ejemplo, la presencia de fisuras palatinas o fisuras labio-alveolo-palatinas, que pueden ser detectados y trabajar desde el punto de vista de la psicología ya, enseñar a la madre qué pautas
tiene que ir tomando, cómo va a encarar el tratamiento del niño que van a hacer. O sea que fíjate que podemos hacer ya un tratamiento que es antes del nacimiento. Hay, por ejemplo, también situaciones en las que atendemos al chico desde el nacimiento. Ya les decía, del solo hecho de hacer una buena promoción, una buena educación a los padres, de que es importante mantener la cavidad bucal en salud, conservar la salud de los dientes primarios, porque aunque no lo creamos, pero todavía está la idea de que no importa, son dientes de leche, van a cambiar. Bueno, desterrar esa idea, porque sabemos que la pérdida prematura de piezas dentarias temporarias trae un montón de alteraciones en la cavidad bucal que va a repercutir después en una maloclusión. Alterar la anatomía, la función, y después se traduce en maloclusiones. ¿Está, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo más o si no pasamos al otro tema? No, gracias, tenía perfecto. Bueno, seguimos. Bueno, nomenclatura. Este tema de nomenclatura es muy importante porque nos enseña a manejar los distintos vocablos, las distintas terminologías para poder comunicarnos con nuestros pares y poder entendernos en forma adecuada en la especialidad y con las otras ramas. Es decir, que la nomenclatura va a tratar el conjunto de voces técnicas utilizadas para designar las distintas variaciones de la oclusión. Por ejemplo, debemos derivar un paciente, no vamos a decir derivo un paciente que tiene el diente, el incisivo central superior torcido. No me voy a referir de esa forma, porque para eso existen en la materia en la nomenclatura, las distintas nomenclaturas, porque pueden ser dentarias o maxilodentarias, que nos va a permitir esa comunicación con nuestros pares. Entonces, la nomenclatura sería la terminología, el conjunto de voces técnicas utilizadas y que al escucharlas a nosotros nos hace, y saber y entenderlas, nos hace el clic de qué tipo de maloclusión está presentando ese paciente. Por eso es importante manejarlas. En realidad es muy complejo y muy amplio esto, pero las nomenclaturas, las palabras básicas las tenemos que manejar. La nomenclatura puede ser dentaria o maxilodentaria. Las dentarias pueden ser a su vez individuales o grupales. Vamos a empezar viendo estas. Para poder determinar ese vocablo, debemos conocer los distintos planos en los que se puede dividir el cuerpo del individuo en general. Podemos dividir a través de un plano sagital que va a dividir al individuo en sentido antero-posterior, a través de un plano vertical medio, y vamos a tener entonces a partir de este plano medio sagital un sector derecho y un izquierdo. Tenemos el plano frontal que va a dividir al paciente a través de un plano también vertical, pero que va a recorrer de derecha a izquierda. Entonces nos va a dividir al paciente en un sector anterior y un sector posterior. Ese es el plano frontal. Y tenemos el plano horizontal, es el que va a dividir en forma horizontal, como su nombre lo indica, al paciente y va a ser perpendicular a los otros planos. Apréndanse, pienso que ustedes ya lo saben, esos tres planos en los que se divide el individuo en general, el cuerpo humano. Fíjense en esta imagen de abajo cómo se ve la concurrencia de estos tres planos. Para la nomenclatura dentaria vamos a utilizar
3 planos específicos, que es el plano medio sagital, el plano oclusal y la superficie curva de la arcada. El plano medio sagital, como decía recién cuando veíamos que dividía al paciente en forma integral, aquí el plano medio sagital va a dividir a través de una vertical que siempre debe coincidir en el macizo craneofacial con el punto dentario de Bonwell. El punto dentario de Bonwell, quizás ustedes ya lo vieron en anatomía dentaria, es aquel que se va a ubicar en el lugar donde contactan por mesial ambos incisivos centrales y hace contacto el borde incisal de los incisivos inferiores. Allí, en la intersección de estas dos referencias que he dado, queda marcado un punto. Ese es el punto dentario de Bonwell. Entonces, el plano medio sagital debe pasar en sentido anteroposterior por ese punto dentario de Bonwell. El plano oclusal también va a nacer desde ese punto dentario de Bonwell, va a ser perpendicular al plano medio sagital y va a recorrer hacia atrás a nivel oclusal de las arcadas dentarias. Y después tenemos la superficie curva de la arcada, que no es más que la que forman ambas arcadas, maxilar superior e inferior, en oclusión. Entonces, esos 3 planos consideramos para definir la nomenclatura dentaria. Bueno, toda nomenclatura, todo vocablo o terminología que decíamos hoy va a tener 2 partes a considerar. Una que es el radical, que para la nomenclatura dentaria puede ser versión o gresión. Versión es aquella que va a indicar, o sea, el radical va a indicar la magnitud del movimiento o la intensidad. Versión va a ser cuando el movimiento sea parcial, por ejemplo, únicamente coronario. Y gresión cuando la intensidad o la magnitud del movimiento sea mayor, es decir, que haya un desplazamiento ya corono-radicular. ¿Y cómo entonces empleamos la terminología? Podemos decir, de acuerdo al cambio que puede ir presentando el prefijo, puede ser mesio, disto, linguo, vestíbulo, intra, extra, giro. Vamos a tener, por ejemplo, una mesioversión cuando la pieza dentaria se desplace parcialmente, porque dice versión, hacia el plano medio sagital sobre la curvatura de la arcada. Distoversión cuando se aleje del plano medio sagital sobre la curvatura de la arcada. Linguoversión cuando, teniendo un movimiento parcial, se aleja de la arcada, sale por fuera. Linguo está por dentro de la curva de la arcada, y vestíbuloversión se aleja de la curvatura de la arcada hacia vestibular. Podemos tener extraversión o intraversión. Extraversión cuando, siendo un movimiento parcial, no alcanza, extraversión, sobrepasa el plano de oclusión, es decir, que está por debajo del plano si estamos hablando del maxilar superior, o está por arriba del plano si estamos hablando del maxilar inferior. Extraversión, sobrepasa el plano de oclusión. Intraversión es cuando no alcanza esa pieza dentaria a contactar el plano de oclusión. Y giroversión cuando hay un movimiento parcial sobre su eje. ¿Entienden este tipo de nomenclatura? Entonces yo puedo decir, derivo un paciente con una vestíbuloversión del canino superior derecho. Entonces no hace falta que yo explique más nada, con el solo hecho de que yo diga, derivo al paciente con una vestíbuloversión o con una mesioversión, ya el que lee va a entender esa terminología. Pasamos. Profe, ¿Y quedó claro eso de intraversión, extraversión? Porque yo, sin querer, Profe, yo tenía una consulta. Extra cuando sobrepasa el plano, extruido, ¿no es cierto? Intraversión cuando no alcanza el plano.
Ahí les doy ejemplos, les voy mostrando Ahí imágenes. alguien tiene una consulta. ¿Sí? ¿Me lees? Yo, profe, disculpe. Sí, sí, En está la bien. diapositiva anterior, ¿será que Ajá, puede volver? sí, sí. Es mucha molestia pedirle que repita la parte de egresión, lo que es desplazamiento corono-radicular. Gresión es cuando hay un desplazamiento corono-radicular. Por ejemplo, una mesogresión, no únicamente la corona se desplazó, sino también la raíz, toda la pieza dentaria. ¿Mm? O sea que el movimiento es total. Bueno, Generalmente nos manejamos cuando hacemos una derivación o hablamos de una determinada nomenclatura, una determinada alteración en la oclusión de tipo individual, decimos tenemos una vestíbulo-versión. O sea, para yo poder decir vestíbulo-gresión, ya tengo que tener radiografías, ya tengo que estar haciendo otras valoraciones para yo saber si fue el movimiento parcial de la corona sola o de la corona y de la raíz. Entonces yo con que derive diciendo o converse acerca de un determinado tema diciendo tengo una vestíbulo-versión o una lingüo-versión, ya me estoy dando a entender del tipo de maloclusión de la que me estoy hablando, estoy refiriendo. Doctora, o sea Porque que para si decir gresión, lo que te quiero explicar, no sé, era María Cecilia la que hizo la pregunta. no, yo, Servini, Tamara. Tamara Servini. Lo que te quiero decir es que gresión es el movimiento, como dice acá, ya completo, ¿no es cierto? La intensidad, como dice acá, para tener el radical gresión ya es mayor porque hay un movimiento de la corona y de la raíz, pero ya no puedo saber viendo clínicamente si también se mueve. Obviamente, si fue mucho el desplazamiento, quizás sea movimiento de corona y raíz. ¿M? Pero Claro. cuando es O sea, parcial, básicamente tendría que comprometer a la raíz, claro. pero eso se puede llevar a través de un estudio radiográfico. Exacto. ¿M? Sí, perfecto, Ahora muchas vamos a ver lo que son los dientes ectópicos. Cuando hay un desplazamiento demasiado grande de una pieza dentaria erupciona en un sitio distinto al que le corresponde, ya hay un diente ectópico. Estamos en presencia de un diente ectópico. Entonces, quizás en vez de decir tengo una mesio, vestíbulo, una mesogresión, voy a decir derivo por la presencia de un diente ectópico. ¿Entendés? O sea que una palabra por ahí puede estar más completa, una terminología, que la otra. El tema es manejar la terminología. ¿Mm? Seguimos, fíjense, esto es una giroversión. ¿Mm? Porque la pieza dentaria giró la corona. Pienso que también habrá girado la raíz, ¿no es cierto? Giroversión leve. Fíjense, es una giroversión leve, pero también, si consideramos, puede ser una vestíbulo, una mesio-vestíbulo versión, porque la pieza dentaria está girada hacia vestibular en su cara mesial. Podemos decir, hay una giroversión leve, se entiende. O podemos decir una leve también mesio-vestíbulo versión. ¿Mm? ¿Estamos? En este caso, por ejemplo, tenemos una vestíbulo mesioversión. Vestíbulo es el prefijo. Acá ya hay una combinación de situaciones. Ya es una nomenclatura, una terminología más completa y más y con dos prefijos. Vestíbulo nos indica que el desplazamiento de esa pieza dentaria individualmente es hacia vestibular, es decir, va por fuera del arco dentario. Mesio, porque sobrepasa el plano medio sagital o se acerca hacia el plano medio sagital, y versión, que el movimiento es parcial.
Mesio-vestíbulo-versión. Linguoversión, fíjense, o palatoversión. Es poco escuchado palatoversión, es más común que se diga linguoversión que palatoversión. Y sin embargo, acá estamos hablando de los incisivos laterales superiores que se desplazan por dentro de la curva de la arcada. Y que fíjense cómo por la magnitud del desplazamiento, que ya es mucho, quizás sea prácticamente ya más que linguoversión, una linguogresión ya. Porque ahí es tanto el desplazamiento que debe ser coronorradicular, seguro. Linguoversión bilateral de ambos incisivos laterales superiores. Distoversión, fíjense, acá sí es una distoversión porque es muy leve el movimiento hacia distal que tiene la pieza dentaria. Este incisivo central inferior, como se aleja del plano medio sagital, por eso es disto. En la situación anterior se acercaba al plano medio sagital. Bueno, seguimos un poquitito más rápido. Mesio-intraversión, fíjense, este incisivo central superior presenta una mesio, se acerca al plano medio sagital, intra porque no alcanza el plano de oclusión, versión porque el movimiento es parcial. Fíjense todas las situaciones que se presentan, las distintas terminologías que podemos expresar para determinar las variaciones en la oclusión de cada una de esas piezas dentarias. Podemos decir, el canino superior derecho está en una intraversión, el lateral derecho en una intralinguoversión, podemos decir también, o linguointraversión. ¿Entienden, chicos? Sí, Para doctora. eso debemos conocer. Vieron como yo les decía hoy que debemos estudiar y conocer qué es lo normal, porque fíjense cómo este arco, esta imagen que muestra el arco dentario, dónde estaría el arco dentario ideal, y debemos conocer qué es lo normal para saber cuáles son las piezas dentarias que se están alejando de esa arcada dentaria. Conocer lo normal para poder detectar cuando existen alteraciones. Bueno, y después tenemos la nomenclatura de sectores o grupos dentarios. Ya acá el radical va a ser otro, el radical va a ser trusión. Trusión nos va a indicar el empuje o desplazamiento que está ocurriendo. Y los prefijos pueden ser pro, re, in, ex, linguo, vestíbulo. Por ejemplo, una protrusión de las piezas dentarias del sector antero superior es cuando el grupo dentario está adelantado con respecto a la curva de la arcada. Es decir, cada pieza dentaria del sector anterior individualmente va a tener una vestíbuloversión. Pero como se se movilizaron todas en grupo, entonces no voy a decir tengo vestíbuloversión en cada una de las piezas dentarias, sino voy a decir tengo una protrusión del sector dentoalveolar superior. O, en el caso contrario, una retrusión. Es muy común eso de ver. Tengo una protrusión superior, tengo una retrusión superior. Por O ejemplo, inferior las también. mordidas invertidas. La hemorragia invertida puede ser por una protrusión inferior o una retrusión superior o ambas cosas a la vez. Eso ya con un diagnóstico y estudios cefalométricos a veces nos damos cuenta cuál de las dos cosas está sucediendo. Pero clínicamente podemos decir estamos en presencia de una protrusión superior o una retrusión inferior o lo que se vea clínicamente. Y después los comprobamos con otros estudios. Intrusión, cuando el sector, todas las piezas dentarias del sector antero superior no alcanzan en el plano de oclusión. Extrusión, cuando todas las piezas dentarias del sector anterior, ya sea superior o inferior, sobrepasan el plano de oclusión.
Fíjense esta imagen que marcada protrusión nos está mostrando. Protrusión del sector dentoalveolar superior, retrusión del sector anterior superior. Puede ser que haya una protrusión del sector dentoalveolar inferior también, ¿no es cierto? O ambas cosas. Linguotrusión y vestibulotrusión se da para el sector lateral. Y ahí estaríamos en presencia de una mordida lateral invertida. Y existen nomenclaturas que se utilizan para definir maloclusiones de dientes homólogos. Por ejemplo, en los incisivos centrales superiores, paraleloversión, conversión, distoversión, coronoversión, ápiceversión, retención, transposición, transmigración. Voy a explicar por lo menos ya la mayoría de ellas. A ver, la palatoversión es la separación o diastema muy marcado que se presenta entre las piezas dentarias, los incisivos centrales superiores, que se van a presentar como con un eje paralelo de implantación, y es debido a la presencia de un diastema muy ancho o de inserción muy baja. Y tiene que recibir, lógicamente, un tratamiento. A veces quirúrgico y a veces ortodóntico y quirúrgico. Eso es la paraleloversión. La retención es cuando la pieza dentaria, llegado el momento, de acuerdo a la edad del paciente, que es correspondiente para su erupción, no lo hace y queda incluido o queda ubicado, retenido, como su palabra lo dice, en tejido óseo o en tejido blando. Es decir, no hace su aparición en la cavidad bucal. La pieza dentaria retenida no erupciona, por algún motivo. En cambio, la inclusión dentaria es cuando una pieza dentaria hace su erupción en la cavidad bucal, pero por distintos motivos, a veces por la fuerza de compresión de las piezas dentarias vecinas, y por eso se da mucho en los segundos molares temporarios. La fuerza de erupción de las piezas dentarias vecinas, primer molar, premolar, hacen de que lo vuelva, erupcionó la pieza dentaria, pero se vuelve a incluir, como que atrapar y meter en el alveolo. ¿Vieron la diferencia entre retenidos e incluidos? ¿Se dieron cuenta? Los dientes ectópicos son aquellos que erupcionan en la pieza dentaria, en la cavidad bucal, pero en un sitio completamente distinto o alejado al que le corresponde. Por ejemplo, en esta imagen, estos caninos que tienen una erupción ectópica. Es muy común que los caninos en maloclusión presenten erupciones ectópicas. Transposición es cuando la pieza dentaria erupciona en el arco dentario, pero en un lugar completamente distinto al que le corresponde. Por ejemplo, este canino que está erupcionando a nivel del arco dentario, pero entre los premolares. También presenta una vestibuloversión, ¿no es cierto? Transmigración es la migración preeruptiva de piezas dentarias impactadas. Es decir, en la transmigración tampoco hay erupción de la pieza dentaria. Va a quedar retenida y decimos que, por eso decimos que están impactadas y con una tendencia a cruzar la línea media. Es muy común de visualizarse en los caninos inferiores, que pueden presentar una transmigración unilateral o puede darse también bilateral. Fíjense cómo están retenidos en transmigración porque tienden a desplazarse hacia la línea media y hacia el lado contrario. Doctora, Bueno, ¿sí? disculpe. En la imagen anterior, no la anterior, sino Sí. la anterior. La anterior. Sí. Acá se pudo haber evitado eso con un mantenedor de espacio previo, ¿no? ¿Cómo? Se pudo haber evitado eso, ¿no? La transposición con un mantenedor de espacio. Porque no únicamente la causa de esta maloclusión
pudo haber sido algún traumatismo que tuvo el niño a temprana edad que provocó el movimiento del germen dentario. La causa no la podemos establecer. O sea, no por el hecho de que pongamos un mantenedor de espacio, vamos a mantener el espacio. El mantenedor de espacio mantiene el espacio de la pieza dentaria que por algún motivo se tuvo que extraer o se perdió por algún traumatismo, mantiene el espacio para su reemplazo, ¿no es cierto?, de pieza dentaria permanente. Pero eso no te asegura de que ese reemplazante sea la pieza adecuada. Eso es una cosa distinta. No sé si contesté tu pregunta. Sí, entiendo, doctora. O Gracias. sea, yo quizás aquí no se perdió en forma prematura ninguna pieza dentaria temporaria y sin embargo después erupcionó el canino de esta forma. O sea, no hay relación directa entre que te suceda una pérdida prematura de un temporario y que después tengas una transposición. No hay una relación directa. No sé si me explico, no sé quién hacía la Sí, pregunta. Maximiliano. Sí, doctora, se entiende. Maximiliano, ¿entendés? Sí, se entiende. O sea, quizás vos perdiste la pieza dentaria, pusiste el mantenedor, guardaste el espacio y bueno, demasiada coincidencia que encima que le guardaste el espacio, el que te salga no sea la pieza dentaria correspondiente, sino la otra. Nunca vi una situación así, pero el hecho de que vos quizás te salió esa transposición y no tuviste ninguna situación para que vos tuvieras que mantener el espacio, ¿entendés? O sea, no hay relación entre una cosa y otra. Bien, gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo más, porque me falta, a ver, un poquito más. Tenemos, y esto vamos a ir rapidito. También decíamos hoy al comienzo, teníamos las nomenclaturas de tipo dentaria, que eran las individuales, radicales versión o gresión, las grupales, radical trusión, y ahora tenemos las nomenclaturas maxilodentarias, donde aparte del plano medio sagital y el plano cruzal, que ya definimos hoy, vamos a necesitar de otros planos para poder definir este tipo de maloclusiones, determinándose cada una con el uso de distintas nomenclaturas. El plano de Frankfurt, que es aquel que va, como lo indica acá en la imagen, desde el punto más depresivo de la órbita, que es el punto suborbitario u orbitario, al punto porio, que es otro punto que va en la parte más superior externa del conducto auditivo externo. Allí existe un plano que debe ser perpendicular al plano, es horizontal y perpendicular al plano medio sagital. El plano frontal anterior, que es aquel que va a bajar del punto glabelar, que es aquel más prominente a nivel de la eminencia frontal. Ese punto glabelar debe bajar perpendicular al plano de Frankfurt y constituir como un reparo anterior, que es el plano frontal anterior. Y otro, también plano a considerar, es el plano frontal posterior, que baja desde el punto hormafronmolar. No se preocupen si no retienen por el momento estos puntos, porque después vamos a ver cuando demos el teórico de puntos craniométricos, cefalométricos, vamos a volver a repasar estos puntos. Por ahora tienen que saber que el plano frontal anterior es el que baja del punto glabelar, que es aquel que se ubica en la eminencia o en el punto más anterior de la parte anterior del frontal, y baja siendo perpendicular al de Frankfurt y define como un límite anterior del macizo craneofacial. El plano frontal posterior es el que baja del punto hormafrón, or de órbita, ma de hueso malar, frontal de hueso frontal, es decir, donde confluyen estas tres estructuras óseas, se define un punto. Baja desde ese punto
perpendicular al plano de Frankfurt, el plano frontal posterior. Entonces, todas las alteraciones de la oclusión que estén, o sea, todo lo que esté por delante, desplazamiento de los maxilares por delante del plano frontal anterior, van a tener una nomenclatura y todo lo que quede por detrás, otra. Y va a ser normal todo lo que esté comprendido dentro del plano frontal anterior y el posterior. A ver, ¿cómo es esto? Fíjense, en esta imagen se ve bien claramente cómo sería el plano frontal, el plano cruzal, el plano medio sagital, el plano frontal anterior y el plano frontal posterior. Cómo incide en el macizo craneofacial. ¿Ven? Les resulta, a mí me parece que es una imagen que se ve muy claro para que se den idea cómo van los distintos planos. Y para la nomenclatura maxilodentaria tenemos el radical nasia para todas las alteraciones en la oclusión que se den en el maxilar superior y mentonismo para todas las alteraciones o desvío de la oclusión que se den en el maxilar inferior. Aunque podemos utilizar también el radical natismo superior para el maxilar superior y natismo inferior para el maxilar inferior. Es decir, podemos decir nasia o natismo superior, mentonismo o natismo inferior. Y los prefijos, que son los que van a variar, van a ser orto, cuando el movimiento de la oclusión esté comprendido dentro del plano frontal anterior y el plano frontal posterior. Por ejemplo, tenemos una ortonasia cuando nos referimos a que el maxilar superior se está desplazando, pero está conservando el límite dentro de ambos planos, es decir, un desplazamiento antero-posterior. En cambio, cuando ya tenemos una pronasia, es el movimiento del maxilar superior por delante del plano frontal anterior, y como dice nasia, nos referimos al maxilar superior, o podemos decir también natismo superior. O si no, también podemos decir tenemos un promentonismo o prognatismo inferior. ¿Entienden? Y así es como se van combinando las distintas palabras, considerando qué radical vamos a usar si nos referimos al maxilar superior o al inferior y qué prefijo, que el prefijo siempre nos está indicando la dirección del crecimiento. Ortonasia, ortomentonismo, pronasia, promentonismo, retronasia, retromentonismo, lateronasia, cuando existe una laterodesviación mandibular, intranasia, cuando todas las piezas dentarias o un grupo de piezas dentarias del maxilar superior, ahí ya estaríamos, si es un grupo, estaríamos por utilizar la nomenclatura grupal. O extranasia o extramentonismo. ¿Entienden? O sea, todas las nomenclaturas maxilodentarias indican las alteraciones en la oclusión, pero de todo el maxilar con respecto a estructuras craneofaciales. Acá ya es más grande la alteración, ya es maxilofacial. No es, como veíamos hoy, una alteración de la oclusión de tipo dentario individual o grupal, sino ya es maxilofacial. En ese movimiento grande, por ejemplo, yo puedo decir tengo un prognatismo superior y encima una paraleloversión de los incisivos y tengo una vestíbuloversión de un canino. O sea, ahí ya confluyen todas, fíjense cómo yo en 3 palabras, al que me está escuchando y me entiende, yo estoy definiendo una maloclusión. Para eso sirve la nomenclatura, para definir con una palabra lo que está sucediendo en la cavidad bucal, o sea, la maloclusión que está existiendo. ¿Entienden? Parece difícil y complicado, pero es más sencillo de lo que creen si lo estudian y lo analizan así de a poco. Y sirve para poder comunicarnos con nuestros pares en las distintas especialidades. ¿Entienden, chicos?
Fíjense acá tenemos una pronasia, un promentonismo, pero también podemos tener un promentonismo y una retronasia, combinando los dos, un lateromentonismo, una intranasia con un intramentonismo. Fíjense acá, si vamos al caso, en esta imagen podemos decir que tenemos que es un movimiento grupal, tenemos una intrusión del sector superior. Puede ser también una intrusión de las piezas dentarias del sector anteroinferior. O sea, la nomenclatura nos orienta hacia la maloclusión, pero no nos diagnostica un 100%. Es nada más que a través de esa nomenclatura poder comunicarnos y sí, cuando hagamos el diagnóstico preciso, ahí sí podemos confirmar, es un lateromentonismo. O es una inversión nada más de un determinado grupo dentario. ¿Entienden? Es para orientar. Después hay que confirmar si lo que se ve es real a través de una serie de estudios y elementos diagnósticos. ¿Están todavía ahí o se fueron? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, no sé si quieren La gente hacer de la preguntas. cátedra está. ¿Cómo? La gente de la cátedra está. Bueno, la verdad que es un tema muy amplio para darlo rápido, Roxana. No sé si te quité mucho tiempo. No, está perfecto, re bien, Perfecto, 2 minutos. 11:30. No, re Porque por ahí se puede prestar a que los chicos se confundan, pero es que aprendan a manejar la terminología para que les sea útil en la comunicación con el docente, con cuando deben derivar un paciente, que lo hagan con el uso de la terminología adecuada. Bueno, y pues, ya aprendieron, dieron el primer pasito dentro de lo que es la ortodoncia, los fundamentos básicos de la materia o de nuestra área disciplinar, que es fundamentos de la ortodoncia, conociendo lo que es la ortodoncia, las distintas ramas, cómo hay que trabajar en forma inter y multidisciplinaria con ramas odontológicas, ramas médicas, paramédicas. Bueno, eso era el objetivo entonces de la clase de hoy. No sé si hay otra pregunta o ya podemos dejarle el espacio a la doctora Roxana. Doc, ¿este teórico lo van a subir al aula para poder reverlo? Sí. Sí, está grabado. Hay un Word, tipo un resumen, que yo había hecho una revisión bibliográfica de lo que es todo este tema. Está en un Word, está también el PowerPoint, creo que con audio, y también está... No está nada más, Raquel, ya sacamos. Vamos a subir de nuevo ahora. Bueno. Gracias. Está. Igual, si tienen alguna duda, pueden consultar en los grupos, porque recién cuando uno se sienta a estudiar, por ahí surgen las dudas, ¿no? Así que bueno, se comunican, la comunicación con los docentes de la cátedra es permanente. Obviamente, como decía la doctora Andrea, en los horarios correspondientes, y por ahí no contestamos en el momento, pero después nos acercamos al alumno y hacemos las aclaraciones. Los teóricos no son obligatorios, pero son importantes que vayan llevando, digamos, al día y vayan escuchando, porque se van agregando conocimientos nuevos, y si el anterior quedó atrás, les cuesta entender cuando vamos avanzando con temas nuevos. Doctora, tengo una pregunta. Sí. Una pregunta. Sí. En el caso del el lateromentonismo, creo que era, Ajá. ¿puede ser que sea por problemas del ATM eso? Sí, o sea, yo hablé de la nomenclatura, decíamos que la nomenclatura era para determinar clínicamente, tengo un lateromentonismo, pero eso no me dice de que 100% es así. No me está hablando de la causa.
El lateromentonismo sabemos que puede ser por una asimetría facial, es decir, por un problema esqueletal. Obviamente ese problema esqueletal, por ejemplo, un hipodesarrollo de un hemimaxilar va a generar problemas de ATM. O puede ser un problema funcional de la ATM que genera esa laterodesviación. Todo eso ya hay que estudiarlo mucho con distintos elementos diagnósticos para saber si es la estructura, por eso decía hoy, conocer la anatomía para poder detectar si es la anatomía alterada, la maloclusión es por un problema de causa anatómica, una deformidad en los maxilares, o por un problema funcional, porque el paciente puede estar teniendo una oclusión con una inversión dentaria de un lado, hay un contacto prematuro y desvía. Y eso altera posteriormente la articulación. O al revés, un problema articular que lleva después al otro. ¿Entienden? Eso ya con Bien, un buen bien. diagnóstico se determina. Estamos, gracias. Chicos, les voy a pedir que salgan de acá, de esta sala y vamos a la otra porque así no les pedimos para admitir, entran directo.